Prajna Paramita Hridaya Sutra. The Bodhisattva compassion doing this Paramita clearly saw that the five skandhas were those transcending misfortune and suffering. O Shariputra, for me is no other than Sunyata is no other than form. For me is exactly Sunyata. Sunyata exactly feeling, thought, volition, and consciousness are my voiceless. O Shariputra, remember Dharma. Mentally Shunya. No birth, no death, nothing is defined, nothing is pure, nothing can decrease, and since Sunyata, no form, no feeling, no thought, no volition, consciousness, no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind, no seeing, no hearing, no smell, no tasting, no touching, no thinking, no world of sight, no world of conscious, no ignorance and no end to ignorance, no old age and death and no to old age and death, no suffering, no craving, no extinction, no path, no wisdom, no attainment. Indeed, there is nothing to be in the Bodhisattva realize some Prajna Parami with no hindrance and the mind no hindrance, therefore no are beyond upside down views are last nirvana, past, present, and future. All Buddhas, Bodhisattvas rely on Prajna Paramita and therefore reach the most supreme enlightenment. Therefore, no Prajna Paramita is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani. It completely clears all suffering. This is the Nora life of self for the Prajna Paramita Dharani. Self for this Dharan and say Gate Gate Bharagat Parasamgate Bodhi Swaha Har Sutra. El bienestar. En tono dramático, don Juan aseveró que el bienestar era una condición que debía de cultivarse, una condición con la que uno tenía que familiarizarse para buscarla. Tú no sabes lo que es el bienestar, porque nunca lo has sentido, dijo. Yo no estuve de acuerdo, pero él siguió argumentando que el bienestar era un logro que debía buscarse deliberadamente. Dijo que lo único que yo sabía buscar era un sentimiento de desorientación, malestar y confusión. Rió con burla y me aseveró que para lograr la hazaña de sentirme desdichado, yo debía trabajar en forma muy intensa y que era absurdo el que nunca me hubiera dado cuenta de que lo mismo podía trabajar para sentirme completo y fuerte. El chiste está en lo que uno recalca, dijo. O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma. No estás completo. No tienes paz. La aserción me molestó. Me sentí ofendido. Pensé que don Juan no estaba calificado en modo alguno para juzgar mis actos ni mi personalidad. Estás lleno de problemas, dijo. ¿Por qué? Solo soy un hombre, don Juan, repuse malhumorado. Hice la afirmación en la misma vena en que mi padre solía hacerla. Cada vez que decía ser solo un hombre, implicaba que era débil e indefenso, y su frase como la mía rebosaba un esencial sentido de desesperanza. Don Juan me escudriñó como el día en que nos conocimos. Yo también soy solo un hombre, pero no lo digo como tú lo dices.
¿Cómo lo dice usted? Yo me he salido de todos mis problemas. Qué lástima que la vida sea tan corta y no me permita aferrarme a todas las cosas que quisiera. Pero eso no es un problema ni punto de discusión, es solo una lástima. Me gustó el tono de sus frases. No había en él desesperación ni compasión por sí mismo. ¿Se le ha ocurrido alguna vez, don Juan, que a lo mejor no quiero cambiar? Sí, se me ha ocurrido. Yo tampoco quería cambiar, igual que tú. Sin embargo, no me gustaba mi vida. Estaba cansado de ella, igual que tú. Ahora no me alcanza la que tengo. A veces me haces acordar de mí mismo. Tampoco yo quería seguir el camino del guerrero. Creía que tanto trabajo era para nada, y puesto que todos vamos a morir, ¿qué importaba el ser un guerrero? Me equivocaba, pero tuve que descubrirlo por mi propia cuenta. Cuando llegues a descubrir que te equivocas y que ciertamente hay un mundo de diferencia, podrás decir que estás convencido. Entonces puedes seguir adelante por tu propia cuenta. ¿Por qué hace usted todo esto por mí, don Juan? Pregunté. Se quitó el sombrero y se rascó las sienes en fingido desconcierto. Tengo un gesto contigo, dijo suavemente. Otras personas han tenido contigo un gesto familiar. Algún día tú mismo tendrás el mismo gesto con otros. Digamos que esta vez me toca a mí. Un día descubrí que si quería ser un cazador digno de respetarme a mí mismo, tenía que cambiar mi forma de vivir. Me gustaba lamentarme y llorar mucho. Tenía buenas razones para sentirme víctima. Soy indio y a los indios los tratan como a perros. Nada podía yo hacer para remediarlo, de modo que solo me quedaba mi dolor. Pero entonces mi buena suerte me salvó y alguien me enseñó a cazar, y me di cuenta de que la forma como vivía no valía la pena vivirse, así que la cambié. Cuando nace un bebé, los padres obviamente, generalmente, sienten mucha alegría, no solo obviamente, por la belleza y la bendición que es traer un ser humano al mundo, sino siente mucha alegría porque ese bebé representa el potencial de un ser humano, representa o sea, todo lo que es posible para cualquier ser humano. Y en lo más profundo de nuestro corazón deseamos, ¿no? O sea, que ese bebé, ese ser humano logre, ¿cierto? Alcanzar hacer realidad eso imposible, que es la felicidad, que es la abundancia, que es el bienestar. Todo lo que nosotros como seres humanos entendemos es felicidad, bienestar, etcétera, ¿no? O sea, entonces, nacemos con un potencial, claramente, ¿no? O sea, pues nacemos con la posibilidad. Pero a medida que vamos creciendo, o sea, ¿qué va sucediendo? Se va alejando más de esa posibilidad. O sea, de niños creemos en la felicidad. De niños creemos en las posibilidades, ¿no? O sea, lo imposible es posible, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad, ¿no? O sea, de mirar y de conocer básicamente la vida, ¿no? O sea, a través de los ojos, o sea, de las posibilidades. Y lo triste es de que vamos creciendo, ¿cierto? Y somos atrapados por el karma, por la situación familiar, por la cultura, las situaciones dolorosas. Y vamos generando esta idea de nosotros, ¿cierto? Nos vamos achicando de cierta manera, nos vamos encogiendo. O sea, nacemos con un espíritu libre, ¿no? O sea, con un espíritu amplio, con extensas posibilidades. Y a medida que vamos creciendo, entonces nos vamos convirtiendo en algo más, nos vamos cerrando, ¿cierto? Vamos generando más resentimientos, más limitaciones, más complejos, etcétera, etcétera.
Y el trabajo nuestro, obviamente, es el de recobrar esa expansión, esa libertad. Pero no es una libertad que esté limitada, ¿cierto?, por las condiciones materiales. No está limitada por las condiciones sociales, ni por el género, ¿cierto?, ni por ser hombres o por ser mujeres. Está limitada simplemente por nuestra forma de pensar. O sea, nosotros hacemos muchos ejercicios, ¿no? O sea, y nos hacemos la pregunta, o sea, si queremos cambiar nuestra vida, la pudiéramos cambiar en este instante. O sea, es solamente una decisión, ¿cierto? Cambio mi vida, cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de sentir con relación a mí mismo. A o B, o sea, ningún sentir de nosotros mismos verdaderamente es válido, porque esos sentires de nosotros mismos generalmente nos van creando más conflictos, ¿cierto? Y entonces después nosotros llegamos a pensar que los demás seres humanos no nos comprenden, que no saben cómo nos sentimos. Y en realidad nadie puede llegar a saber cómo nos sentimos porque son totalmente subjetivos. Nosotros hemos creado ese sentir de nosotros mismos. Entonces, por más de que otro ser humano quiera entender nuestra condición, no va a poder porque está dentro de nosotros. Nadie puede entrar dentro de nosotros y prender el botón o apagar el botón. Nadie. O hacernos comprender, o sea, está dentro de nosotros. Entonces vemos que la vida pues, básicamente representa la gran posibilidad. Pero entonces, lo único que necesitamos nosotros es comenzar a comprender, ¿cierto? Que la vida es eterna, ¿cierto? Si llegamos a tener la experiencia de la eternidad, ¿cierto? Entonces decimos, wow, entonces somos eternos. Por consiguiente, lo que haga hoy estará representado en mi eternidad. Hemos perdido, ¿no? O sea, la conciencia de que somos eternos, de que nuestra vida no es esto así, o sea, esta situación, porque esta vida individual es solamente una situación, nada más. Una situación. Me tocó, pasé, hice, tal, y tal. Y esa situación donde entonces nosotros nos sentimos incómodos y luchamos y sufrimos y a veces nos alegramos y a veces creemos que es una situación, ¿no? Si miramos nuestra vida hasta el día de hoy, ha sido una situación. Ahora que tenemos madurez o que tenemos nosotros, o sea, más sabiduría, decimos, wow, ¿qué hice? O sea, no estamos diciendo que fue bueno o malo, sino que, wow, o sea, debí haber, no sé, con mi inteligencia, con mi capacidad, etcétera, hubiera podido sentir diferente, hubiera podido hablar diferente, hubiera creado una realidad totalmente diferente. ¿Cierto? Entonces vemos que si logramos nosotros tener una experiencia, ¿no?, de eternidad, comenzamos nosotros a recordar que somos eternos. Entonces solamente que pues viene pues ese primer impacto, porque lo que estamos haciendo es crear un impacto en nuestra conciencia. O sea, un impacto tan fuerte que no nos permita volver, ¿cierto?, a cometer los errores que hemos cometido en el pasado, o sea, que no nos permita ver sin claridad la condición de la vida que tenemos que vivir, que nos permita ver, o sea, ese choque nos va a despertar de tal manera que dice, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Cierto? Y cada uno con su propia inteligencia, con su propia conciencia, dice, wow, maravilloso, o sea, tengo que hacer ciertos cambios, ¿cierto? Tengo que hacer ciertas transformaciones. Ahora, ese niño de bebé, ¿cierto? Nacimos para eso. Nacimos para enfrentar la vida con todo su esplendor, ¿cierto? Pero fuimos nosotros, o sea, nos fuimos generando una personalidad limitada, ¿cierto? No hemos caído en creencias, o a lo mejor sí, en un momento determinado cerrados y que así son las cosas y ya, de aquí no salgo, y ya llegué y eso me parece a mí, y hasta bien que me muera, ¿no? O sea, a veces caemos en ese error. Y la vida llega y no, se le saca a uno un tornillito de esa estructura y ¡prum!, se derrumba toda la estructura. Y dice, ay, no, así no era la cosa. Pero nosotros jurábamos, o sea, muchas personas hemos escuchado que yo hasta el día de mi muerte voy a ser así. Hasta el día de mi muerte voy a hacer esto. Oh, bueno, está bien, perfecto. Todos lo decimos en un momento determinado. ¿Y qué pasa? A la vida entonces se encuentra siempre la manera. No estamos hablando de que es una cuestión trágica, ¿cierto? O sea, no, al contrario, muy positivo. Que nos saca a nosotros de ese sueño, ¿no? O sea, de esa Abajo, condición. Entonces, arriba. a nosotros vivir de esa manera, pensando que ya llegamos, El filtro del... o sea,
Pues sucede todos los días. Se consiguió un trabajo, ya llegué, ya. Se compró la casa, ya llegué. Se compró el carro, ya llegué, ya soy lo que soy. Se consiguió la pareja que no necesariamente es la mejor, se consiguió a alguien, porque así somos, ya llegué, ya entonces, ya esto es. Siempre no, o sea, nos engañamos nosotros mismos diciendo, ya llegué. ¿No? Y claro, la vida sigue. Y la vida después, obviamente, que nos damos cuenta que, bueno, no es que ya hemos llegado, ¿no? O sea, nos gusta creer, ¿cierto? Nos gusta engañarnos a nosotros mismos de que ya llegamos. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de, sí, está bien, perfecto. Podemos seguir teniendo las experiencias que tenemos, pero a la misma vez tenemos que entender que hay que aprender a vivir, que tenemos que aprender a conocer lo que es la vida, ¿cierto? De una manera eh, consciente, pero de una manera que es verdaderamente beneficiosa para nosotros. Que no es producto de una creencia, ni alguien me lo dijo, ni que así somos en mi casa, o que así somos aquí, o que está en mi barrio, o que esté en mi... No, nada. O sea, uno debe de tener su propia experiencia directa de lo que es la vida. Para poder entonces invertir porque nosotros lo que creemos, en lo que creemos, invertimos nuestra vida. O sea, si lo que creemos es falso, entonces en ese momento ya estamos invirtiendo en cosas muy terribles. Eh, estamos simplemente desperdiciando nuestra vida sin darnos cuenta y estamos enamorados, ¿no? O sea, hoy en día, obviamente que el amor ha pasado a ser, obviamente, tiene una prioridad muy baja, ¿no? O sea, en la vida de un ser humano. Amo mi carro, amo mi teléfono, amo mi esto, ama uno las cosas, ¿no? O sea, y uno decide, o sea, vive, siento, amando las cosas. Concreto. Entonces ponemos, o Ah, sea, sí. ponemos nuestra creencia, ¿cierto? Invertimos nuestra vida, ¿cierto? Amando Es un taller cosas que en última no tienen ninguna de- trascendencia. y Vemos de que es hierro. difícil, ¿no? O No, sea, simplemente aceptar que estamos aquí de paso, hierro. ¿cierto? Que estamos nosotros aquí de paso. No, anoche estuve donde los Venecas. Sí. Porque, por favor, Una familia apaguen de el mi sobrino. micrófono. A ver, ¿quién tiene el micrófono prendido? Unas días que va, que pesan. Sí, gracias. O sea, aceptar que estamos aquí de paso, ¿no? O sea, es difícil. O sea, y ese es el aprendizaje, ¿no? O sea, fuimos invitados a que tener una experiencia. Y bueno, así no queramos, o sea, estamos aquí de paso, somos pasajeros. Pero tenemos que hacer nuestra vida, que nuestra vida tenga verdadero valor, ¿no? Y que no sea esa cadena de cosas incompletas, ¿cierto? De cosas incomprendidas, o sea, porque aceptamos un fracaso, ok, fracasé otra vez en esto, o sea, fracasamos, cometimos el mismo error, y es una cadena, ¿cierto? De la repetición. El problema no es el cometer el error, ¿no? O sea, el problema es de que se va yendo la vida. Entonces, uno puede equivocarse por 5 años, puede equivocarse por 10 años, pero cuando uno se equivoca por 40, 50, 60, 80 años, entonces ya no es una equivocación, ya no es un error, es algo diferente, ¿no? Algo muy diferente. Vemos que, obviamente que necesitamos ayuda, necesitamos una gran ayuda. Nosotros por nosotros mismos no conocemos, no podemos diferenciar el blanco del negro, así nosotros creamos que lo podemos diferenciar. O sea, por más de que queramos nosotros, o sea, a cada vez que sucede una situación difícil, no sabemos qué decidir, no sabemos qué pasos tomar. O sea, pero no es de que no tengamos la capacidad de decidir, o sea, obviamente que simplemente porque nos hemos olvidado, ¿no? O sea, de que hay que despertar eso en nosotros, que hay que despertar esa capacidad, que hay que despertar esas cualidades. Entonces, así vamos nosotros por la vida, ¿no? O sea, entonces, hasta que llegue un momento, ¿no? O sea, si nosotros logramos, o sea, tener la valentía de aceptar que tenemos que aprender, es lo único que tenemos que hacer. Entonces llegará un momento en que llegaremos verdaderamente a sentir verdadera satisfacción sobre nuestra propia vida. Entonces, sentirnos que hemos triunfado sobre nuestra vida. Se nos dio una vida para trabajarla, ¿no? Se nos dio una vida, claro, queremos tener esto, queremos hacer lo otro, queremos ir aquí, queremos ir allá, perfectamente. Podemos hacer todas esas cosas dentro del marco del aprendizaje. ¿Cierto? Podemos lo que queramos.
No importa, todo está dentro, pero dentro del marco del aprendizaje. Pero una vez que se nos olvida, ¿cierto? Que tenemos que aprender, que tenemos que madurar, porque no es fácil madurar. O sea, la vida nos hace madurar a golpes. Y a pesar de los golpes, a pesar del sufrimiento, o sea, a pesar de que hay momentos en que nosotros podemos sentir de que ya no hay básicamente un respiro más para nosotros, o sea, todavía no nos disponemos para madurar. Entonces estamos ante una condición muy interesante, ¿no? O sea, con toda esta inteligencia, con toda esta capacidad, ¿y por qué no la queremos utilizar? ¿Por qué estamos tan satisfechos, ¿no? O sea, dejando que la vida pase, ¿cierto? Sin nosotros haber cristalizado, o sea, el potencial, ¿cierto? Y a veces, por ejemplo, podemos pensar, o sea, nosotros, obviamente, que en general, o sea, cuando en el momento de nuestro nacimiento, ¿cierto? En ese instante, si nosotros podemos ver, tuvo que haber habido por lo menos un ser humano que deseaba que nosotros tuviéramos una buena vida. Alguien que verdaderamente nos amaba. Alguien, ¿no? O sea, el amor siempre ha estado presente en nuestra vida. Entonces, si nosotros quisiéramos honrar, ¿cierto? Ese amor que hemos recibido, entonces nos preocuparíamos por entonces hacer algo para que por lo menos ese amor que recibimos en el momento de nuestro nacimiento, pues pudiéramos devolverlo, ¿cierto? Con buenos frutos. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuáles son los buenos frutos? O sea, teniendo una vida, o sea, entendiendo la vida, pasando por muchas situaciones y llegando a comprender, obviamente, la verdad de lo que es la vida. No solamente los triunfos que nosotros vemos en el mundo material, ¿no? O sea, está bien, pero no, o sea, podemos tener una vida más completa. Vemos que, o sea, ¿y qué logramos nosotros? Hemos logrado lo imposible. Es increíble, o sea, yo cuando en un momento determinado o sea, me senté y dije, bueno, yo ¿por qué me siento así? O sea, obviamente que tenía muchas razones, como decía, para sentirme desdichado. Pero hemos logrado algo imposible, que es sentirnos mal. Nosotros somos expertos en sentirnos mal. Hemos perfeccionado el arte de sentirnos mal, de sentirnos incómodos, de sentirnos insatisfechos, de sentirnos frustrados, de tener miedo, etcétera. Hemos perfeccionado ese arte, ¿cierto? Y dice uno, wow. Y sin embargo, obviamente que, ¿no? O sea, creemos, o sea, que estamos o sea, en otra condición, ¿cierto? Sin embargo, decimos, pero ¿por qué en la vida? O sea, yo me merezco algo más. Es verdad, nos merecemos algo más. O sea, pero no es para la vida darnos lo que merecemos, es para nosotros entonces crear las condiciones para tener lo que merecemos. Ya la vida nos dio a nosotros lo que necesitamos. Pero entonces ahora nos toca a nosotros, o sea, demostrarle a la vida que sabemos utilizar lo que la vida nos ha dado para crear esa vida que verdaderamente merecemos. Porque merecemos una vida realmente que hablamos obviamente de muchas cosas. Bienestar, dignidad, comprensión, felicidad, paz, ¿cierto? Serenidad, todas esas cosas que las cuales nosotros carecemos. Pues pasamos la vida y estamos metidos, ¿no? O sea, podríamos decir que metidos en la preocupación, metidos en la frustración, metidos en la pelea, metidos en tantas cosas, ¿cierto? Realmente que esa es la ley, ¿cierto? Del planeta. Y como todos estamos en esa condición, eso es lo normal. Pues esa es la vida. Entonces así vivimos todos, entonces claro, como todo el mundo vive así, pues entonces no hay nada que hacer. A menos de que uno reciba un choque. Entonces nosotros hablamos, entonces, hay dos tipos de choques que la vida nos da si somos afortunados. Desafortunado el que no recibe un choque en su vida, porque nunca hace cambios. Entonces el primer choque es física, si uno se enferma y ve la muerte ahí, es el primer choque, ¿cierto? Un choque bueno, que uno se enferme de verdad. O sea, no es de que uno tenga una gripe o que le dé el COVID, no, eso no genera muchos cambios. Pero que uno verdaderamente en la vida lo coja y dice, hasta aquí llegamos. Y entonces en ese momento la vida, entonces ya uno quiere respirar, quiere salir, entonces, claro, comprende, uno llega verdaderamente a comprender el valor. Eso es una cosa, es una de las más grandes bendiciones.
¿Por qué? Porque la vida todavía está interesada en que nosotros aprendamos, nos ayuda. Porque hay algo que se puede salvar en nosotros. Entonces, si la vida nos da eso, muy afortunado. Y el otro tipo de choque es cuando ya nosotros hemos llegado a un nivel de locura tan grande que un día nos sentamos y decimos, estoy loco. No sé por qué hablo, no sé por qué digo, todo lo que he hecho, estoy loco. No tiene sentido nada lo que hago, no tiene sentido. No. Hay individuos que llegamos a ese punto de locura, de locura, de locura, de hospital. Cuando ya no estamos a punto ya de ataque de nervios, ¿cierto? Mucha gente, ya, estamos, pero no todos llegan a ese punto crítico, crítico, y dice, no, antes de que me dé eso tengo que cambiar. Mucha gente simplemente sigue haciendo lo mismo y entonces van al psiquiatra y les meten las pastillas y ahí quedaron atrapados en ese sistema. Entonces ese choque que nosotros tenemos, obviamente que lo necesitamos, ¿cierto? Necesitamos que la vida nos dé un choque. Entonces la vida es el maestro. Entonces, claro, estamos aquí para aprender, pero ¿quién quiere aprender? Si nosotros, o sea, nosotros utilizamos otro ejemplo cuando, por ejemplo, llegamos a un trabajo nuevo, ¿no? Y uno llega al trabajo, la compañía tiene 30 años de existencia y uno llega y ya quiere hacer cambios. No, es que aquí deberían de cambiar eso, querían de cambiar lo otro. Si yo me pusiera de jefe, ya uno quiere cambiar lo que ha funcionado por 30 años, ¿no? Ya queremos cambiar las cosas. Eso nos pasa a todos, ¿cierto? ¿Cierto? O llega uno, conoce a alguien y ya lo quiere cambiar. O sea, o no quieren cambiar aún. Entonces, tenemos un pequeño elemento, ¿cierto? Que, o sea, no estamos muy dispuestos a aprender. Creemos que aprender básicamente es simplemente dejar que la vida haga de nosotros lo que quiera, ¿no? No, el aprendizaje es algo muy bello, es algo muy, o sea, muy trascendental, algo que verdaderamente nos deja muchos beneficios. Pero estamos en esta vida para aprender, ¿cierto? Y si nosotros tomamos esa actitud de aprendizaje, entonces cada día entonces comienza a dejarnos a nosotros grandes aprendizajes. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que nosotros tenemos que aprender en esta vida? Aprender a amar. Ese es el único que nos debería verdaderamente preocupar, ¿cierto? Si tenemos hijos, aprender a amar a nuestros hijos, ¿cierto? Porque necesitan. Si tenemos padres, también. Si tenemos todo el mundo. Necesitamos aprender a amar a las personas. O sea, ¿por qué? Porque el amor es el que básicamente mueve el mundo. O sea, nos mueve a nosotros en nuestras relaciones. Pero es ese aprendizaje, obviamente, que es el último. Ya hoy en día ya no hay aprendizaje, no queremos aprender. Todo es más importante, excepto la capacidad de amar. Entonces, claro, entonces por eso hay tanto psicólogo, tanto psiquiatra, tantas cosas para ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque todos queremos resolver. ¿Y cuál es el problema más grande? Las relaciones. Recalcamos, ¿no? O sea, vamos a decirlo. Pero el punto está básicamente que venimos aquí a aprender el amor. Entonces, el amor posee, nos da a nosotros, o sea, si una madre, por ejemplo, porque podemos utilizar el ejemplo de las madres. La madre, por amor, da seguridad, da bienestar. La madre, en su naturaleza, le preocupa, ¿cierto? Que sus hijos, obviamente, reciban todo lo que el amor puede dar. Esa es la naturaleza del amor. ¿Cierto? Entonces, si nosotros vemos la vida, si la vida es amor, la vida le interesa que nosotros recibamos, ¿cierto? Lo mismo. Si nosotros damos lo poco que tenemos, ¿cierto? A través del amor, y vemos que el amor es lo que nos motiva, entonces, ¿por qué no vemos la vida de la misma manera? Como nuestra madre o como nuestro padre. No como el papá físico con la mamá física, no, al contrario. La naturaleza, el universo es responsable, pero el punto no es de que la vida no nos quiera dar a nosotros ese bienestar, esa felicidad, etcétera, etcétera. Nosotros no queremos aprender. Entonces, si no queremos ir a la escuela, ¿no? ¿No? Si decimos que yo estoy bien como estoy, y entonces, claro, todos estamos ahí en un momento determinado. Pero el error, no nos podemos comunicar, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos un análisis, ¿cierto? De que, por ejemplo, tenemos que decir mentiras para salir adelante. Tenemos que hacer trampa para no sé qué. Tenemos que pretender que somos esto o lo otro. Entonces, tenemos siempre que utilizar, ¿cierto? Muchos métodos que, o sea, no son reales para nosotros salir adelante en la vida.
O sea, y así pensamos, ¿cierto?, de que estamos aptos para conocer la felicidad, que estamos aptos para conocer el amor. No, la vida no nos puede dar esa experiencia. O sea, porque no hemos aprendido, ¿verdad? Por lo menos lo que es la vida básica, ¿cierto? Lo básico en la vida. A veces, por ejemplo, o sea, es difícil encontrar una persona que sea verdaderamente honesta. O sea, es difícil, no es fácil. Porque la honestidad no es solamente decir la verdad, ¿cierto? O sea, hay muchos elementos sobre la honestidad. Hay personas cuando uno reconoce sus propias limitaciones, o cuando reconocemos nuestra propia ignorancia, eso es honestidad. No solamente de hablar o no hablar, eso no tiene mucha trascendencia, pero cuando uno reconoce que tiene limitaciones, ¿cierto? Que necesita mejorar en esta área, que necesita mejorar en lo otro. Eso es humildad, ¿no? Eso es honestidad. Entonces, si una persona decide, se da cuenta que necesita crecer, en ese momento, entonces ya, pues, la vida entonces aparece. Entonces, hay un dicho que dice que el maestro aparece cuando el discípulo está listo, pero ¿qué significa? Que la vida nos comienza a dar las herramientas. La enseñanza llega cuando algo en nosotros está dispuesto. ¿Pero por qué está dispuesto? Porque o por el dolor o por la necesidad. No porque un día nos levantamos cuando estábamos bien, cuando teníamos dinero en el banco. No, voy a meterme a meditar a ver qué es eso. Obviamente que no, ¿cierto? Porque es la naturaleza de las cosas. Pero entonces la enseñanza llega. ¿Por qué? Porque es la medicina, ¿cierto? La enseñanza básicamente es esa medicina. Que no está en contra de nosotros. O sea, al contrario, nos devuelve la dignidad. ¿No? Y no solamente nos devuelve la dignidad, sino que devuelve la dignidad de todo lo que nos rodea. Porque entonces en ese momento ya va a ser muy difícil engañar, ¿cierto? Engañarnos nosotros mismos y engañar a los demás. En ocasiones no nos damos cuenta que estamos engañando a los demás, ¿no? O sea, las relaciones familiares es un ejemplo. Ay, siempre va a haber alguien que se siente que no fuimos totalmente transparentes con ellos. Es verdad. O sea, estos son ¿por qué? Porque no nos dimos cuenta de que no estábamos verdaderamente siendo transparentes. ¿Ya? Que no estamos verdaderamente compartiendo correctamente. Entonces vemos que es importantísimo, ¿no? O sea, que el momento en que llega para nosotros. Entonces, de lo posible, ¿cierto? De lo que ya estamos, que está dentro de nosotros, entonces tenemos que lograr lo imposible, que es aprender, que es madurar, ¿cierto? O sea, una palabra que nosotros, o sea, hay palabras, por ejemplo, que son trascendentales. ¿Por qué las palabras son trascendentales en nuestra vida? ¿Por qué? Porque nuestra experiencia la transmitimos a través de las palabras. Y queremos que las personas que amamos o los seres que amamos a través de nuestra vida reciban de nosotros, ¿cierto? A través de nuestras palabras, el mensaje de que el amor, de que ese amor puede traer muchos beneficios. Vemos que si nosotros entendemos que la trascendencia que queremos transmitir correctamente, o sea, que no solamente sean cosas vacías. Vemos que la palabra es trascendental. Entonces, la comunicación, como nosotros nos comunicamos, ¿por qué necesitamos aprender? Porque queremos transmitir, siempre queremos pasar. O sea, es difícil encontrar un ser humano que no quiera compartir algo de sí mismo. Pero si no sabemos compartir, entonces desafortunadamente lo que vamos a compartir, pues no va a ser necesariamente lo que va a generar la mejor experiencia para nosotros, para los demás. Entonces es importantísimo, ¿no? O sea, que podamos nosotros darnos cuenta, ¿no? O sea, de estas cosas. Ya, eliminar a todos aquí. Entonces, claro, hay una cierta rebeldía en nosotros, una gran rebeldía, porque pues obviamente que desafortunadamente la manera en que nosotros tuvimos que aprender en esta vida no fue a través del entendimiento, sino fue a través de la exigencia, ¿cierto? Hablamos de que se nos enseñó a que teníamos que ser ordenados, a que teníamos que ser buenos, a que teníamos que nuestros padres, ¿cierto? En la desesperación, cuando estábamos jugando con los juguetes, es que, claro, esa es la manera como todos aprendemos, o sea, se nos exige vivir de cierta manera, pensar de cierta manera, porque pues obviamente, o sea, ¿por qué? Porque entonces, claro, cuando hablamos nosotros de aprendizaje, ¿cierto? Inmediatamente entra ese condicionamiento de la exigencia. Creemos que la vida nos va a exigir
creemos que aprender sobre lo que es el alma, sobre lo que es el amor, es una exigencia. No, es una decisión voluntaria. No es el mismo aprendizaje que tuvimos cuando éramos niños, cuando fuimos a la escuela, cuando fuimos a la secundaria. No es ese aprendizaje. No es el de las normas ni las reglas, no, todo lo contrario, es del entendimiento. Donde nos podamos sentar nosotros y simplemente tener una conversación con la vida sin palabras. Eso es aprendizaje. ¿Cierto? En este momento podemos estar nosotros recibiendo. Si nosotros, obviamente que podemos hacer muchas cosas, pero en este instante nosotros, la vida, por ejemplo, tenemos una necesidad, ¿cierto? Lo único que tenemos que hacer es sentarnos y contemplar en nuestro corazón qué debemos de hacer. Tenemos esa capacidad. Ahora, ¿por qué nunca la hemos utilizado? Porque no confiamos que o sea, ese es un aprendizaje válido, que es un aprendizaje que tiene sentido. Entonces, por ejemplo, entonces, se pudiera decir que si la vida nos da una vida difícil, es porque la vida está interesada en nosotros, que nosotros verdaderamente aprendamos. Somos niños apreciados. Nos debemos de preocupar cuando ya nadie se interese por nosotros, nadie se interese por nuestro bienestar. Ahí es cuando nosotros debemos de preocuparnos. Una de las cosas que nos damos cuenta, o sea, uno no se da cuenta, pero en el momento, por ejemplo, que cada uno de nosotros pasa por una necesidad, siempre hay otras personas que se interesan, ¿cierto? Cuando la amabilidad y el amor aparece, porque el amor nos ayuda a recuperar ciertas condiciones en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad. Entonces, son los momentos donde nos damos cuenta que nuestra vida tiene mucho valor. Entonces, aprender verdaderamente a expresar el amor, ¿cierto? Y a recibirlo. La vida nos ama a través simplemente pues, de formas muy simples, ¿no? O sea, enseñándonos básicamente a vivir correctamente de una manera. Vemos que somos afortunados, ¿no? O sea, porque somos como niños aprendiendo. Y ya entonces después, entonces ya dependiendo obviamente del nivel de aprendizaje, en el sentido si ya somos capaces de utilizar esa sabiduría o somos capaces de utilizar ese entendimiento para crear o para tener una buena vida, entonces la vida nos va a dar herramientas quizás mucho más grandes para nosotros, entonces tener una vida aún mejor. Yo, creo que todos podemos decir en toda honestidad que la mejor bendición es sentirse uno tranquilo, y sentir bienestar en la vida. Porque es que no hay otro bienestar, no hay otra bendición. Levantarse uno sin miedo, sin presión. Y no es de dinero, porque el dinero va y viene y eso al fin y al cabo siempre ya. No, hay algo que es un bienestar que es básicamente natural en el ser humano. Levantarse y decir, no, la vida me ama. ¿Cierto? La vida nos ama. Si la vida nos ama, ¿por qué nos preocupamos? ¿No? Si el niño cuando está creciendo, ¿de qué se preocupan los niños? De nada, porque sus padres están, ¿cierto? Pero somos los mismos niños, nosotros no hemos dejado de ser esos niños, ¿no? Al contrario, o sea, necesitamos entonces devolvernos a verdaderamente a recordar en qué momento nosotros desechamos la niña, ¿cierto? Pensando de que era innecesaria y nos convertimos en otra cosa. ¿Ya? Pensamos que el proceso de madurez de ser ese niño, esa niña era innecesario, ¿cierto? Y comenzamos a convertirnos en otras cosas. ¿En qué momento pensamos que el proceso natural de crecimiento era innecesario? Somos afortunados porque de muchas maneras tuvimos un crecimiento medio normal, etcétera, etcétera. Todas muchas cosas son importantes. Entonces, la enseñanza nos lleva a nosotros, nos ayuda, o sea, nos da a nosotros todos esos beneficios, ¿no? Entonces, vamos a leer, por ejemplo, aquí. En tono dramático, don Juan aseveró que el bienestar era una condición que debía cultivarse, una condición con la que uno tenía que familiarizarse para buscarla. Tú no sabes lo que es el bienestar porque nunca lo has sentido, dijo. Yo no estuve de acuerdo, pero él siguió argumentando que el bienestar era un logro que debía buscarse deliberadamente. Dijo que lo único que yo sabía buscar era un sentimiento de desorientación, malestar y confusión. Rió con burla y me aseguró que para lograr la hazaña de sentirme desdichado, yo debía trabajar en forma muy intensa y que era absurdo el que nunca me hubiera dado cuenta
de que lo mismo podía trabajar para sentirme completo y fuerte. El chiste está en lo que uno recalca, dijo. O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma. Entonces, o sea, cuando nosotros miramos las ideas que comenzamos nosotros a adoptar en nuestra vida, ¿sí? Estamos hablando ayer de esas cosas. Uno comienza con una idea. Generalmente nuestras ideas no son muy amigables con nosotros mismos. Nosotros no somos amigables de sí mismos, ¿cierto? O sea, comenzamos a generar muchas ideas que van en contra de nuestro propio bienestar. Y entonces comienza una pequeña idea y se convierte en un gran abismo, ¿no? Entonces en ese momento ya pues nadie nos puede sacar, ¿cierto? De nuestras propias creencias con relación a nosotros mismos, que nosotros mismos las creamos. Vemos cómo trabajamos intensamente a través de nuestra vida, ¿cierto? Para sentirnos desdichados. Y encontramos todas las justificaciones. Si ve, se me pasó el bus, es que yo siempre tengo mala suerte. Si ve, entonces ya. Si ve, y entonces uno siempre está buscando, ¿cierto? La manera de mantener, ¿cierto? Esa negatividad con relación a sí mismo. Si ve, la nariz que tengo otra vez. Si ve, todos los días me miro en el espejo y la nariz que tengo. Si ve, Dios me castigó la vida, en fin. Y cada uno tiene lo suyo. Los dedos de los pies, no importa, o sea, lo que sea. O sea, siempre estamos nosotros, ¿no? O sea, y en contra de sí mismos. Entonces, hemos logrado lo imposible. O sea, sabemos deprimirnos, sabemos nosotros estar frustrados, pero no sabemos ser felices. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces, obviamente, ¿pero por qué? Porque esa infelicidad, obviamente, es una manera incorrecta de nosotros recibir, ¿cierto? Porque cuando somos infelices, pues la tendencia es, oh, tome para que sea feliz, ¿no? O sea, oh, se siente mal, pues tome otra cosita para que sea feliz. Entonces, creemos que como no desarrollamos la capacidad de ganarnos nosotros la felicidad o el bienestar a través de nuestros propios esfuerzos, entonces lo hacemos de la manera más fácil, ¿cierto? Pasamos o sea, nos volvemos personas muy necesitadas, tremendamente necesitadas. Toda la vida uno necesito, carezco. Nunca sentimos un nivel de abundancia, de vida ni siquiera. No sé, bueno, tengo mucha energía física, pero eso no significa que no se sienta abundante. Vemos que hemos logrado algo imposible. Ahora, obviamente que pues vamos por la vida, vamos resolviendo, etcétera, etcétera, pero estamos hablando entonces de si nosotros entonces encontramos tenemos la buena fortuna de que algo nos muestre que hay otra realidad, aparte de esta que conocemos, porque ahí está el secreto. O sea, porque, o sea, en la realidad en que nosotros vivimos, a uno no le gusta que le lleguen a moverle o sea, su bote, ¿cierto? O sea, que nadie venga a mi casa a decirme que nada, ¿cierto? A uno no le gusta que nada. Pero si nosotros logramos, obviamente, entonces ahí es donde la vida tiene que trabajar intensamente para mostrarnos de que, no, hay que comenzar a mover ciertas cosas. Ahí es donde entonces el trabajo, obviamente, de las enseñanzas entra. Entonces los maestros han dado la enseñanza de esta manera, han dado la enseñanza de la otra manera, y sin embargo nosotros, claro, ya estamos tan prevenidos, ¿cierto? Que tenemos una armadura muy grande, ¿cierto? Protegiendo pues, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, aunque no funciona, pero ahí la protegemos. Entonces la enseñanza se ha manifestado a través de la historia de muchas diferentes formas, para que nosotros entonces, simplemente como para movernos un poco las bases, a ver si nosotros reconocemos, tienes razón, o sea, esto funciona así, la otra cosa funciona así, el karma funciona así, etcétera, etcétera. Y para que nosotros salgamos, obviamente, para que nos demos cuenta que estamos viviendo en un sueño. Estamos viviendo solamente en lo que es posible, pero es una posible falso. Porque alguien nos dijo que solamente hasta este punto podíamos llegar. Lo que es posible para nosotros es algo que no es posible, ¿verdad? Algo que no es conveniente que nosotros seamos rebeldes en nuestra forma de pensar. Entonces nos enseñó a no ser rebeldes en nuestra forma de pensar, a no cuestionar si es verdad o no es verdad.
Se nos hizo ser parte del sistema y nos encanta ser parte del sistema. ¿Cierto? O sea, a uno le encanta. O sea, nos toca ser parte del sistema, pero más allá del sistema, ¿cierto? Entonces, ¿no? O sea, entonces vemos que, por ejemplo, el dinero es un sistema. O sea, obviamente que pues, si vamos a estudiar el dinero, pues es una cosa muy, muy terrible, pero es un sistema. O sea, cuando uno mete el dinero en el banco, ¿cierto? Uno mete $1,000, uno cree que lo ponen en la caja fuerte, ¿cierto? Y entonces le tienen a uno su plática, ¿no? El banco coge esos $1,000 y se los presta a otra persona al 30% de intereses, ¿cierto? Entonces el banco está ganando dinero con nuestro dinero. Y nosotros vamos al banco, al mismo banco y pedimos prestado nuestro propio dinero y le pagamos intereses al banco. Vemos que el dinero que nosotros producimos nunca verdaderamente es nuestro. Otro lo está disfrutando. Es una ilusión. ¿Y cómo sufrimos por ese dinero? ¿No? Entonces, obviamente que, claro, aprender a vivir dentro de la cultura del dinero, pues tenemos que funcionar dentro de eso. Pero vemos que nuestro único sentido de satisfacción es a través del dinero y nunca lo vamos a poder tener porque es un sistema, está hecho para no verdaderamente permitirnos tener lo que nosotros podemos tener. Es imposible. O sea, si los podemos estudiar verdaderamente, entonces una persona que está en un trabajo, por ejemplo, entonces quiere ganar más dinero, trabaje más. Sacrifique más parte de su vida. Entonces uno está vendiendo su vida por ese dinero. ¿No? Y, o sea, podemos nosotros encontrar, obviamente vemos, por ejemplo, en muchos países, o sea, la esclavitud, ¿cierto? Que les pagan $1 al día a muchas personas. ¿Por qué estas personas, ¿cierto? Dan toda su vida por $1 al día? Porque creen que el dinero es la respuesta. Ese es el condicionamiento. Si esa persona entendiera que hay leyes, ¿cierto? Que hay una enseñanza, que el dinero no es la respuesta, entonces pasaría un poquito de trabajo al principio para aprender a salirse y podría entender que hay una inteligencia superior, ¿cierto? Que entonces lo puede guiar a uno para no ser parte del sistema. Pero mientras yo sienta que valgo 3 pesos la hora, eso es lo que valgo. Eso es el valor en sí mismo. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando en recobrar el valor que nosotros verdaderamente tenemos. Eso, cuando hablamos del sur es, comenzamos verdaderamente a revalorizarnos. O sea, tampoco es que nos vamos a creer que valemos $1,000,000. O sea, ese no es el valor que estamos hablando. Claro, pero entonces, ¿qué valor le doy yo? ¿Cierto? Pero obviamente que como no sabemos ser naturales en esa valorización, entonces lo único que sabemos nosotros hacer es exigir, ¿cierto? A través de la exigencia, pues es difícil, ¿no? Pero entonces cuando nosotros comenzamos a contemplar, y solamente si comenzamos a mirar, no tenemos que hacer absolutamente nada más. Mirad, ¿cuál es mi verdadero valor? Inmediatamente nuestra conciencia nos muestra cuál es nuestro verdadero valor. Y dice, wow, yo soy una persona, soy un ser completo. Tengo la capacidad, tengo la inteligencia. Lo único que necesito es comenzar a utilizar esta inteligencia. Pero ¿cuántas personas se toman el tiempo, el momento, ese instante para decir cuál es mi verdadero valor? ¿Qué es lo que yo debo hacer con mi vida verdaderamente? O seguimos atrapados, o sea, en lo que nosotros nos dijeron. O sea, nosotros, claro, nosotros confiamos en lo que se nos dijo, claro, pero nunca llegamos verdaderamente a cuestionar. Entonces, claro, hemos logrado lo imposible, ¿no? Entonces, y claro, todo el sistema, dentro del sistema del dinero, estamos atrapados porque entonces ahí quedamos y entonces aparecen una cantidad de cosas y creemos que todo está en el sistema, pero es posible dar un salto, ¿cierto? Un pequeño salto hacia arriba y darnos cuenta de que otros se preocupen por la plática. Y uno comienza entonces a alimentar lo que es eterno, que tiene mucho más valor. Y eso que es eterno, entonces, obviamente que si hablamos, por ejemplo, en términos religiosos, entonces buscar el reino de Dios y todo vendrá por añadidura.
Pero desafortunadamente lo único que nos conocemos como valor es el dinero. No conocemos otra cosa que tenga valor. Ni siquiera la vida, ¿qué valor le podemos poner a la vida humana? No entendemos el valor de la vida humana. No, es que, claro, dentro de este sistema, entonces, entre más nosotros, obviamente, quedamos atrapados, ¿cierto? En el sistema, en la creencia de que así son las cosas, nunca nos vamos a interesar por meditar. Si la vida nos da la oportunidad de cambiar nuestra vida, inclusive hasta podemos nosotros sacrificar el amor mismo por tener cosas. Muy común decir, no, esta persona, sí, me amo, la amo, no me interesa. Lo mejor es tener dinero. Lo mejor es tener lo otro. Es muy fácil. Hoy en día podemos sacrificar muchas cosas. ¿Ya? Sacrificamos el amor por muchas cosas. Entonces, bueno, entonces, nosotros valorar básicamente, o sea, readquirir ese valor de nosotros mismos. Entonces, comienza a salir, obviamente, que entonces ese gran peso que nosotros teníamos es una cosa increíble. ¿No? Cuando se da cuenta, o sea, cuando uno pasa por los procesos de sanación, ¿cierto? Que, wow, era una cosa que, era simplemente una cosa que estaba encima de mí, que yo puse en mis hombros, ¿sí? Que no me dejaba levantarme en la mañana, que no me dejaba sentarme en la noche, que no me dejaba ver las cosas. Era solamente, no sé, eh, cosas que puse, creencias que puse sobre mi vida, sobre lo que soy yo, ¿no? Y lo difícil, obviamente, es que, no, y esas cosas que nos enferman, que nos roban la vida, nos hacen creer que es lo más importante. Nos hace pensar que son esenciales. Entonces, estamos hablando, obviamente, de recobrar un nivel de vida, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar una verdadera satisfacción, un verdadero bienestar. Y obviamente que entonces aparece entonces la capacidad de ser amorosos. Es esencial. O sea, uno no se da cuenta el bienestar que el amor verdaderamente nos da a nosotros. El ser amorosos es verdadera salud, ¿no? O sea, cuando miramos nosotros nuestras células, como la célula responde ante la ira, la célula responde ante el agua, las células que nosotros, de lo que nosotros estamos compuestos físicamente, responden a todos nuestros pensamientos y hacen lo que les decimos. Si yo me siento desdichado, ¿de quién me saca a mí de la cama? ¿Quién me saca a mí de la depresión? Si yo me siento desdichado, si yo digo soy desdichado, ya las células dicen, ok, somos todos desdichados. 50 billones de células se sienten desdichados, ¿no? Pero no es de un día, porque un día un pensamiento no cambia, pero es el pensamiento de toda la vida, es el mismo pensamiento. Entonces, claro, ya después de cuando lo he repetido millones y millones de veces, entonces ya, ¿no? Ya bueno, las células se convencieron de que sí son objetos, ¿no? En fin, entonces obviamente que pues, es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es para nosotros entonces qué estamos logrando? Entonces, primero que todo, entonces, de lo posible a lo imposible. De lo posible, lo que estamos haciendo hoy en día, ¿cierto? Estamos trabajando dentro de lo posible. Esto ya es más avanzado, que lo vamos a trabajar, lo vamos a verdaderamente entender. Hoy en día hacemos lo que es posible. ¿A dónde uno va a comprar un colchón? Va a IKEA, va a donde es posible, ¿cierto? Uno no se mueve lo que es imposible. Claro, uno solamente se mueve dentro de lo que es posible. Y de lo que es posible dentro de mi presupuesto, por ejemplo. Uno nunca sale de lo que cree que es posible, de la idea que es posible. Y lo que es posible es muy limitado. Uno nunca dice, no, voy a salirme. No cree que haya, no, pero sí, si uno se da cuenta, ¿cierto? Que es solamente una idea y se da cuenta que, por ejemplo, hoy voy a lograr lo imposible, pero ¿qué es imposible para nosotros? Nunca hemos contemplado que debemos salir de este círculo, de este pequeño cuadrado donde estoy limitado y tengo que lograr algo, ¿cierto? Que yo siempre he considerado imposible, ¿cierto? Necesito lograr algo que, no, porque pues, para eso estamos aquí, para tener esa capacidad de crear. Entonces, pero necesito saber qué creo es imposible. Bueno, podemos comenzar por el bienestar. Entonces, tengo que sentirme completo. Bueno, pues, o sea, pues eso fue en un momento determinado, o sea, todo me llevaba a sentirme que estaba incompleto.
el trabajo, la familia, las relaciones, todo, incompleto. Soy incompleto, esto es lo posible para mí. Pero entonces, la enseñanza nos dice que o sea, dentro de la enseñanza no hay nada imposible, o para el alma no hay nada imposible, ¿cierto? Entonces, tengo que por lo menos abrirme a la comprensión de que hay algo imposible que puedo lograr. Entonces ya, entonces estoy diciendo, o sea, hay algo entonces, y todo lo que es posible, no, eso no se puede, eso es muy difícil, eso cuesta mucho, toma mucho tiempo. Entonces, claro, lo que es posible me va a querer tener a mí aquí encerrado, atrapado en mi forma de pensar, ¿no? Entonces, claro, entonces cuando yo digo no, o sea, la conciencia me dice que a través de la enseñanza he aprendido que no, o sea, hay cosas que son trascendentales, o sea, que eso trascendental para mí es imposible, entonces voy a poner en práctica la enseñanza. Voy a practicar a ver a ver qué es. Pero entonces uno es un propósito, porque uno puede practicar un día, 6 meses, un año. Mucha gente recibe la enseñanza, se anima, tal, no sé qué, y después, no, en el cuadrito, jugando con lo que es posible, ¿no? Y hablamos al principio que si la vida nos da más plática, pues entonces nos quedamos en cosas, nos esclavizamos aún más, porque entonces no nos intentamos salir de ese cuadro. O sea, es algo que es muy interesante. Solamente que entonces cuando ya se va a practicar para empezar, pero entonces cuando comenzamos a darnos cuenta de que podemos nosotros dar saltos cuánticos en el sentir de nosotros mismos, que de sentirnos así, todo lo que hemos sentido en la vida, vamos a sentirnos libres, completos, ¿no? Etcétera. Entonces pasamos a una realidad donde entonces ya entonces nosotros, bueno, podemos hacer lo que es posible, pero es mejor algo imposible. Este año, por ejemplo, que viene, el 2024, hagamos algo imposible. Escojamos qué es lo que es imposible para nosotros hoy. Entonces ya empieza uno, no, eso es muy difícil, no, eso no es posible para mí. Entonces ya uno tiene tantas voces dentro de uno diciendo, eso es imposible, ni se meta, que eso no, ¿no? Y uno como bobo sí se pone a escuchar esas voces y se desanima, ¿cierto? No, vamos a buscar. Entonces, hay promesas, o sea, hay una promesa. La vida nos promete a nosotros, nos ha prometido a nosotros que al enviarnos aquí nos va a ayudar. Ya es una promesa. La promesa de la vida no es como nuestras promesas. Entonces uno tiene que decirle a la vida, listo. Entonces, usted hace su parte, yo hago mi parte. La vida hace su parte, yo hago mi parte. ¿Cuál es mi parte? Aprender. ¿Cierto? A desarrollar, a entender lo que es el alma, a entender lo que es, no sé, el bienestar, a entender lo que es el amor, a entender lo que es funcionar, o sea, a funcionar correctamente, a vivir correctamente. Esa es mi parte. Y cuando entonces uno ya siente que está haciendo su parte, entonces le dice a la vida, bueno, a ver, porque es dinámico. O sea, la vida no es un tirano que simplemente lo quiere o no, o sea, simplemente, no, al contrario. Uno tiene derecho a decirle a la vida, estoy en una situación X, por favor, necesito ayuda, porque todos estamos en la escuela. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué necesito? Pero la vida dice, bueno, ¿qué has aprendido? ¿Cómo le has hecho? Sigue siendo mentiroso, sigue siendo no sé qué, sigue siendo la otra cosa, sigue siendo peleón, sigue siendo gritón. No, entonces, pues, o sea, pues, no, pues ese no es el trato que tenemos, ¿no? Entonces, cuando ya comenzamos a ver cuando ya aprendemos, ¿cierto? A funcionar, cuando aprendemos a caminar por la vida, entonces la vida nos da a nosotros unas pruebitas. Dice, toma, para que te des cuenta, pero no nos lo da todo. Uno, nosotros aquí en el centro, básicamente, obviamente que pues no es muy agradable lo que le decimos, pero si la vida nos da lo material que buscamos, somos desafortunados. Porque entonces ya no hay necesidad de hacer nada extraordinario. Si la vida nos diera $1 millón, ya nos tiramos la vida.
nosotros no sabríamos manejar eso, ya, entonces ni vamos a comer bien, nada, no es que nos vamos a, okay, no, Whole Foods, tengo $1,000,000, me voy para Whole Foods, voy a mirar las mejores vitaminas, no, Whole Foods se queda lejos, o sea, el supermercado de los productos orgánicos, se va uno de vacaciones primero, ¿cierto? O sea, yo siempre quise ir o sea, a Cancún, o lo que sea, ¿no? Y empieza uno por ahí, ¿cierto? Y entonces, no, ya, se le olvida a uno. Ay, sí, de pronto, no, ya, entonces, sí, y hace uno todo, excepto verdaderamente, o sea, seguir trabajando en sí mismo. Entonces, una persona desafortunada es la que tiene todo en el aprendizaje del alma. Entonces, no es una coincidencia que tradicionalmente, pero entonces, el no tenerlo todo no significa que tenemos que estar desposeídos. Eso no es así. Creemos que no tenerlo todo es estar desposeídos ya. No, vamos, la vida es, o sea, hablamos en el principio de dignidad. Podemos vivir, necesitamos vivir con dignidad. Pero esa dignidad obviamente que es una dignidad diferente a la que nosotros conocemos hoy. Es una dignidad muy diferente. No nos va a faltar la comida, no nos va a faltar el techo, etcétera, etcétera. No nos va a faltar la salud, pero eso es obviamente que, pues, o sea, la vida está interesada en eso. Entonces, cuando ya entonces nos damos cuenta, entonces vemos que, o sea, pero, entonces, claro, cuando ya una persona tiene, entonces, ya, aparecen otras cosas. Y después vemos que se va la vida, se va la vida, se fue la vida. Y nunca tomamos nosotros el tiempo para meditar, ¿cierto? Para beneficiar a otras personas, ¿no? No nos damos cuenta que el beneficio que nosotros le prestemos a otras personas se va a devolver hacia nosotros. Porque tarde o temprano vamos a necesitar ser ayudados. Si nosotros no ayudamos a otras personas, no podremos ser ayudados. Por eso es que es tan difícil para muchos hoy en día encontrar la solución a sus problemas, a sus enfermedades. ¿Por qué? Porque no tenemos la disposición. Lo que nosotros damos es lo que nosotros recibimos. Y si la vida es eterna, entonces, bueno, o sea, aquí no ayudamos a nadie, pues nadie nos va a ayudar en la próxima. Y es quizás en esta vida nos tocó que nadie nos ayudaba. ¿Por qué? Porque o sea, es la dinámica de la vida es eterna. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿no? O sea, que es a través, o sea, entonces cuando ya nosotros tenemos tiempo para el amor, porque el amor se manifiesta a través de el bien que nosotros le damos a los demás. Eso es amor. Si yo me siento en mi casa y soy amoroso y el mundo es amor, pero no hago nada por nadie, pues o sea, no es nada. Eso es otra cosa, ¿no? El amor es algo muy diferente, el amor es dinámico, ¿no? O sea, el amor, entonces cuando vemos, obviamente, que si entramos a ver, obviamente, la vida del Cristo, por ejemplo, o sea, él, o sea, llegó al extremo, ¿cierto? De mostrarnos que no hay sacrificio pequeño, ¿cierto? Cuando se refiere verdaderamente a nosotros expresar el amor. Pero eso ya es algo que no es para nosotros, pero ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Ya nosotros dentro de nuestro nivel o de nuestro entendimiento tenemos que tener que nuestra vida tenga como parte. Ahora, si a mí me pagan, si yo, por ejemplo, cuido perritos, por ejemplo, y me pagan dinero, ya me están pagando. ¿Ya? Entonces, ese no es un trabajo desinteresado. El verdadero trabajo desinteresado es el que uno hace donde uno no recibe. Nada. Tiene que ser, o sea, una cuestión donde uno no recibe nada. Muy difícil. Y si llegamos a entender que el amor entonces es la única, si cuando entonces ya entonces nosotros le damos al amor, obviamente, toda el poder de dirigir nuestra vida, entonces ya el amor es el que se encarga en dónde vamos a estar, qué vamos a hacer, qué vamos a comer, ya el amor es el que se encarga. Ya uno por primera vez deja de preocuparse por todas esas cosas. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Con dónde voy a vivir hoy? ¿En dónde qué voy a hacer? No, o sea, la vida se encarga de eso. Y ya uno tiene tiempo entonces para nosotros entonces poder verdaderamente hacer el trabajo en nosotros mismos. Entonces lo último, no estás completo, no tienes paz. La aserción me molestó, me sentí ofendido. Pensé que don Juan no estaba calificado de modo alguno para juzgar mis actos ni mi personalidad.
Está lleno de problemas, dijo. ¿Por qué? Solo soy un hombre, don Juan. Repuse malhumorado. Hice la afirmación en la misma vena con que mi padre solía hacerla. Cada vez que decía ser solo un hombre implicaba ser débil e indefenso, y su frase como la mía rebosaba en esencial sentido de desesperanza. Don Juan me escudriñó como el día en que nos conocimos. Yo también soy solo un hombre, pero no lo digo como tú lo dices. ¿Cómo lo dice usted? Yo me he salido de todos mis problemas. Qué lástima que la vida sea tan corta y no me permita aferrarme a todas las cosas que quisiera. Pero eso no es un problema ni punto de discusión, es solo una lástima. Me gustó el tono de sus frases. No había en él desesperación ni compasión por sí mismo. Entonces, ya cuando, o sea, nosotros, ¿sabes? Cada punto, ¿cierto? Que nosotros hablamos es un punto de contemplación muy, muy extenso. La vida es profunda por donde quiera que uno la mire. Pero algo que necesitamos nosotros comenzar a practicar, en esencia, aprovechar la oportunidad que tenemos todos. Lo que tenemos en este momento, aprovechar. Para entonces, digamos, alimentar, desarrollar, aprovechar lo que tenemos. O sea, si hemos tenido la fortuna, de que pues, de recibir la enseñanza, ¿verdad? Entonces, listo. No está dentro de nuestro plan, no está dentro de nuestro propósito en la vida, pero si la vida entonces nos dio esta oportunidad, ¿cierto? Como nos ha dado muchas otras oportunidades en la vida. Las otras oportunidades ya se fueron y ahora podemos decir que pues nos sentimos, no sé, tenemos diferentes sentir por las oportunidades que tuvimos y nos tuvimos a aprovechar. Pero esas oportunidades obviamente que, bueno, generan muchas cosas en nosotros. Pero la oportunidad de conocer la vida verdaderamente, no solamente estamos hablando, sino que suena un poco raro, pero, o sea, que la vida no se termina con esta vida. O sea, tenemos la oportunidad de conocer, ¿cierto? Algo que no se termina con, o sea, con el cambio de estación, ni con el cambio de cuerpo, ni la muerte se lo lleva, ni nada. O sea, tenemos la oportunidad entonces aprender, ¿no? O sea, mirar diariamente, o sea, desde la enseñanza, ¿cierto? ¿Qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer? Y, o sea, aprovechar la oportunidad para entonces, obviamente, mañana no mirar hacia atrás y decir, ya, otra gran oportunidad, pero esta oportunidad no es la oportunidad, no es como las oportunidades que hemos tenido anteriormente, ¿cierto? Por ejemplo, ahora hubo un accidente en Libia donde murieron más de 1,000 o casi 2,000 personas, ¿cierto? Entonces, la muerte llega en cualquier instante, las personas no sabían que se iban a morir. Entonces, nosotros pensamos que no nos va a llegar la muerte, pero si nos sorprende la muerte, ¿cierto? Sin haber hecho el trabajo que nosotros pudiéramos hacer, entonces, ¿no? Y para terminar, entonces, ¿cómo nosotros sabemos que si lo que hemos hecho es correcto? Entonces, hoy nos hacemos la pregunta, si hoy puedo yo decir, ¿cierto? Enfáticamente o totalmente que lo que he hecho está completo, entonces no tengo que preocuparme. Pero si hoy me doy cuenta que está incompleto, entonces si llega la muerte, pues entonces nos va a llevar como, no sé, como barquitos en el... ¿no? Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Agniel. Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo está todos? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Muchas gracias, Albert. Excelente, excelente. Bien. Gracias. Esta semana estamos en contacto, ¿ok? Claro que sí, claro. Perfecto. Bueno, un abrazo para todos.